Muy bien. Comenzamos. Muchas gracias de nuevo. Bienvenidos todos. Gracias por su puntualidad. Esta clase va a estar grabada y para compartirla en su YouTube, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema muy importante, el por qué estudiar medicina canábica, ¿de acuerdo? No solamente ver la medicina desde la perspectiva de lúdica o de consumo responsable. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien mi audio? Sí, sí, gracias. Perfecto. Sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Continúo. En este caso, hoy nos toca estar como IEMET y como con la ayuda y con el convenio de organización de la Asociación Nacional de Medicina Complementaria y Preventiva. ¿De acuerdo? Y pues me presento, su servidor, soy José Luis Flores, soy licenciado en negocios internacionales y licenciado en administración financiera y sistemas. ¿Por qué hoy me toca a mí dar la clase? Por ser, digamos, un activista, un enamorado de la medicina canábica desde hace ya más de 10 años que estamos desde la trinchera desde medicina complementaria, ¿de acuerdo? Va a ser muy importante establecer que la medicina canábica corresponde a la medicina complementaria y preventiva. Al rubro de la medicina complementaria y preventiva está dentro la medicina canábica. Su servidor, soy asesor en la Cámara de Diputados respecto al tema de medicina canábica, respecto a la regulación legislativa, nos toca dar la asesoría en la Cámara de Diputados. Soy activista social, y somos impulsores de la Política Nacional de Medicinas Complementarias y Preventivas. Esta Política Nacional de Medicinas Complementarias y Preventivas inició en el 2018 y que incluso dio pie a la estructura consolidada de la formación de terapeutas especializados en la medicina canábica. Vamos a ver en esta clase por qué es tan importante la medicina canábica como medicina complementaria y preventiva, y por supuesto cómo es que tuvo este rol tan importante para que tuviéramos hoy protocolos específicos, que tuviéramos una legislación específica para el tema de la medicina. Se escucha bien, perfecto. Una disculpa, pues es la internet. Me falta admitirles. Estos están todos a admitir. Muy bien, ya no me falta Víctor Hugo que se incorpore. Una disculpa de nuevo a todos por la falla en mi internet. Listo, seguimos. Una disculpa de nuevo. A ver que se esté grabando. Listo, perfecto. Bien, entonces continuamos. Esta Política Nacional de Medicinas Complementarias y Preventivas fue tan importante que le dio el sustento a la parte legislativa de la existencia del área terapéutica, no solamente en la parte de médicos especializados en cannabis, sino también la parte terapéutica del cannabis, ¿de acuerdo? Entonces se vuelve tan importante que nos permite estar hoy nosotros en esta clase y por supuesto abrir nuestro consultorio, por supuesto dar una consulta. Lo que va a cambiar son las dosificaciones que van a ser importantes. Pero lo que vamos a ver en esta clase, ¿por qué estudiar precisamente la medicina canábica y no solamente quedarnos con lo que quizás vemos en YouTube, con algunos influencers, sino prepararnos en el día a día para convertirnos en especialistas? Y que no solamente se va a dar una sola formación, ¿no? Siempre lo decimos en nuestros cursos, no solamente va a ser este taller o este diplomado, sino la suma de ellos van a comprender esta especialidad de la medicina canábica. Y pues vamos a comenzar. El cannabis, pues por supuesto, ha acompañado al hombre desde hace más de 10.000 años, ¿no? Tanto a nivel recreativo como a nivel medicinal. Sus orígenes se encuentran en Asia. En Asia es incluso cuando nosotros vemos una cepa, una subespecie, porque después me regañan por decirle cepa, una subespecie eh, de mucha calidad la vamos a encontrar en Irak, por ejemplo. Y la mejor subespecie que encontramos es en Medio Oriente,
por su cercanía, digamos, de que China comerció con Medio Oriente y dejaron las mejores cepas allí. Y que incluso China es uno de los países que más producen cannabis, pese a que ellos no son consumidores, pero son los que más producen cannabis para grado medicinal, ¿no? Entonces, muchos de los farmacéuticas compran su materia prima en China. Hola, ahí, mi amor. Ahí les encargo sus micrófonos. Ok, de acuerdo. Si tienen alguna pregunta y demás, igual pueden abrir su micrófono, ¿de acuerdo? Sus primeros usos medicinales ya estaban escritos en la farmacopea del emperador chino Shenu, quien habla del uso medicinal de la planta para varias dolencias corporales. Este emperador fue considerado como el padre de la medicina china. Quienes están familiarizados con la medicina china, hay un libro muy, muy importante en la medicina tradicional china, El Emperador Amarillo. ¿Alguien de ustedes lo ha leído? Se lo han, les han dicho o les recomiendan El Emperador Amarillo? No, ¿No? Ok, se lo recomiendo bastante. Ese libro del Emperador Amarillo. Aquellos que se están introduciendo a la medicina complementaria, va a ser importante ese libro de Emperador Amarillo porque nos habla sobre muchos fundamentos de medicina complementaria. Uno de ellos es el fundamento de la medicina canábica como planta medicinal. Eh, y, y entonces tenemos este postulado que lo traemos ahí en este proceso de investigación. Por ello es que viene sus orígenes, o tenemos orígenes desde ese entonces. En el papiro Ebers, escrito por los egipcios, se mencionan las propiedades medicinales de la marihuana, del cannabis, y hacen alusión a diferentes padecimientos, entre lo que incluye el uso como supositorio para aliviar hemorroides. Incluso en el libro del Éxodo se hace referencia a un ungüento sagrado a partir del cannabis, ¿no? Que el ungüento curaba las dolencias de rodilla, espalda, o lo que hoy conocemos la pomada, ¿no? Y que incluso los egipcios fueron los primeros que le dieron un uso para la parte obstétrica. Se empezó a trabajar, e incluso se dejó ese postulado donde encontramos el cannabis para uso, que hoy le llamamos el parto humanizado, ¿no? Y que hoy por hoy incluso vemos en Alemania cómo el parto humanizado se puede utilizar el cannabis sin problema alguno, donde nos va a dar este alivio, va a convertir parte del dolor, incluso nos va a generar mayor oxitocina. Ya vamos a ver más adelante cómo es que se genera oxitocina también en la parte de la felicidad. Por ello es que el cannabis, cuando hablamos de cannabis, hablamos de muchos factores. Bueno, ahorita vamos a ver esos factores, ¿de acuerdo? Que nos va a hacer más interesante el por qué estudiar medicina canábica. Después el cannabis se extendió a través de los imperios griegos, romanos, el imperio islámico, el norte de África, el Medio Oriente. El uso medicinal del cannabis se extendió a Occidente a través de los españoles. Entonces, pues, llegó a América a través de los españoles. Pero vimos cómo ha estado presente en la historia. En Grecia surge un tratado donde se describen los beneficios del cannabis para tratar múltiples enfermedades. Después se continuó el empleo durante el siglo XIX. Se creó el camino para abrir la farmacopea americana. Y en la farmacopea americana, por supuesto, viene el cannabis dentro de las plantas que tenemos en la herbolaria, ¿no? Y hoy la tenemos en farmacopea americana, herbolaria y obviamente la farmacopea china. Entonces, hoy tenemos estas farmacopeas. Por ejemplo, ¿alguien está familiarizado o ha leído la farmacopea, por ejemplo, mexicana? ¿No? No, Ok, eso igual se lo voy a conseguir el documento, se lo va a pasar por WhatsApp, porque es un documento súper importante donde nos menciona a aquellos que ya se están introduciendo eh, eh, a las medicinas complementarias. eh, Va a ser súper importante que tengan ese conocimiento de la farmacopea. De hecho, hoy los químicos, quienes están desarrollando medicamentos o productos
herbolarios tienen que conocer las fórmulas que vienen ahí, donde se considera cuáles son tóxicas y cuáles no. Por ejemplo, eucalipto, si nosotros utilizamos eucalipto a dosis altas, el eucalipto puede llegar a ser muy tóxico. Entonces, ahí viene la farmacopea del cannabis, cuánto es lo que podemos utilizar y cuándo no podemos utilizar. De acuerdo, eso va a ser importante para aquellos que van a elaborar productos o están elaborando productos o aquellos que van a hacer las dosificaciones, que durante muchos cursos lo ven. De hecho, es el postulado, son las bases de las formulaciones químicas, las condiciones que vienen en la farmacopea mexicana. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los marcos legales, es que el cannabis existe en la farmacopea al tener una planta que pueda tratarse en la farmacopea, pues por supuesto que la podemos tener nosotros en nuestro consultorio, podemos dosificarla o producirla, ¿de acuerdo? Durante el siglo XX cambió la percepción del mundo hacia la planta del cannabis. Esta es sometida a una de las más importantes persecuciones, ¿no? Eh, Creo que fue un tema eh, un tema personal por un presidente de Estados Unidos, donde empezó a seguir el cannabis de forma muy estricta, ¿no? Y que incluso la comparaban como un tema donde existía violencia, delincuencia, etc., al consumo de esta planta. Sin embargo, pues no era así. Oh, ok, parto humanizado, sí. Bueno, nos están en el chat, nos preguntó del parto humanizado. Es súper importante. También vamos a tener, de hecho, ya hay licenciatura en Guadalajara, en Michoacán, en Oaxaca está la licenciatura digamos, de partería, que muchos le llaman la partería. Y que en Alemania, de hecho, muchas de las prácticas se hacen en Alemania de la partería, ¿no? Que hoy lo conocemos como parto humanizado, que viene esta unión entre la parte profesional médica con la parte tradicional, que precisamente es lo que hacemos nosotros en la medicina canábica. En la medicina canábica es una fusión entre lo tradicional, en lo antiguo, en la parte de espiritual, incluso llamándolo así, más la parte profesional médica. Esta parte, esta unión que se vuelve tan interesante es que tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor de la parte científica y fundamento científico, protocolos científicos y lo mejor que tenemos desde la parte tradicional, que se unen para crear esta nueva tendencia en muchas áreas. Una de esas áreas es la medicina canábica, otra de las áreas la parte del parto. Pero sí, sí eh, le comparto esa opción y que incluso, por ejemplo, puedo compartir que en Guadalajara, el Hospital México Americano, el Real San José, Puerta de Hierro tienen ya la opción al paciente de parto humanizado, ¿no? Donde en el mismo hospital el médico está de acuerdo con y que incluso se utilice cannabis para el proceso, ¿no? Porque se le respeta el proceso de parto a la mamá. Entonces se puede dar este tipo de cosas, pero Alza, lo que padre que se den estos tipos de conversaciones, porque enriquecen bastante y vemos cómo el cannabis está presente en muchas de las especialidades, en muchos de los procesos que vamos a ver con nuestros pacientes y que lo vemos ya en los hospitales, ¿no? Y que obviamente que en este caso, regresando aquí a la presentación, es que tuvimos una prohibición, pero esa prohibición se fue quitando. De hecho, en 1941, la quitaron de la farmacopea americana el cannabis. Y a partir de ese momento es que hubo un número de detenidos, procesados, pero antes de 1941 existía el cannabis en la farmacopea americana. Posteriormente fue regresado y pues hoy vemos a un Estados Unidos que está completamente legal el uso del cannabis. Por su carácter ilegal y su uso medicinal, parece un producto con muchas propiedades y efectos secundarios. Hasta hace 30 años, el cannabis tuvo un resurgimiento impensable, volviendo como paliativo en diversas dolencias, hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Incluso lo ven ustedes en películas, muchas veces están fumando cuando ya están en la parte terminal, fumando el cigarro, y que hoy en Estados Unidos, el mercado precisamente de Estados Unidos viene acá a México para un uso terapéutico mayor, ¿no? Porque de cierta forma en Estados Unidos la parte pirolítica es la que más se utiliza, el fumarlo.
es lo que se dosifica al paciente, más no se hace la parte del extracto y lo hemos visto y que ustedes lo van a ver en clases, la forma más eficiente que existe es la parte de la resina. La fumada no vamos a traer todo el aspecto medicinal a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Por ello es que existe, incluso en Tijuana, el turismo médico creció impresionantemente, porque es diferente consumir un producto en Estados Unidos a consumir un producto en México que te pueda llegar a ofrecer condiciones medicinales, porque digamos el mercado en Estados Unidos se volvió más un mercado lúdico disfrazado de medicinal. Y en cambio en México sí se ha incrementado el número de médicos especialistas, terapeutas especialistas en medicina canábica. Entonces, es diferente consumir un producto medicinal a un producto lúdico, ¿no? Cuando a mí me dicen, tú consumes tantas gotas y tiene un efecto de colocación, y si al paciente no está acostumbrado o no le agrada ese tipo de sensaciones, lo va a dejar de utilizar. Pero en cambio, si voy con alguien que me asesora y que me dice, mira, vas a sentir esto, estos son los efectos secundarios, pero tengo esta forma de seguimiento, hace esto, obviamente el paciente se siente más cómodo con un producto que tenga un seguimiento terapéutico a cuando consumes un producto cualquiera, ¿no? Para 1925, la segunda conferencia internacional del opio en Ginebra se declara el cannabis como un narcótico, restringiendo su uso recreativo, pero no medicinal. Eso es importante. Se restringió de forma recreativa, pero no medicinal. En 1937, cuando el gobierno estadounidense puso en vigor la ley que prohibía el uso de la marihuana, los países occidentales optaron por limitar esta política de control y penalización, ¿no? Estas regulaciones, en 2010, hay 7 plantaciones autorizadas para producir el uso de cannabis medicinal aproximadamente de 3.700 pacientes en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá. Después, pues vemos cómo se libera, ¿no? El 6 de noviembre de 2012, los estados de Colorado y Washington aprueban el uso medicinal. El 1 de enero de 2017 se autoriza ya con fines recreativos, lo que hoy le llamamos consumo responsable. Para la Organización Mundial de la Salud, los beneficios médicos y terapéuticos de esta planta generan bienestar. 27 países de la Comisión de Estupefacientes de la ONU han votado a favor de retirar la marihuana en la lista en la que figuraba junto con la heroína. Aunque su uso con fines médicos sigue siendo, no médicos sigue siendo ilegal, una decisión con todos 25 votos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos limitantes para el uso recreativo, más no tenemos limitantes para el uso medicinal. Por ello va a recaer en cuáles van a ser las dosis que vamos a dar a nuestros pacientes. Por ello es importante el estudio de la medicina canábica. Si yo no, incluso en el consumo, si yo consumo un producto y me estoy excediendo de la dosis, cambia de ser ese producto que quizás yo me lo tomaba para el dolor de la cabeza, para el estrés, la ansiedad, se convierte totalmente en ¿qué? En un uso responsable, ¿no? Si me excedo de mi dosis, voy a hacer que ese producto sea un producto recreativo y no un producto médico. Por ello ahí la importancia que radica el estudiar la medicina canábica. Ahora vamos a ver un poco más del fundamento. La planta del cannabis tiene más de 60 fitocannabinoides. Fitocannabinoides significa que vienen de la planta, fito, ¿de acuerdo? Los más famosos que tenemos, este no tiene un efecto psicoactivo, pero cuenta potencialmente con efectos antiinflamatorios, analgésicos, antisépticos, antiisquémicos, ansiolíticos, antiepiléptico. El CBD, que es lo más famoso que conocemos, pero también está el CBG o el CBC, que las propiedades son principalmente preclínico o para la parte de psicosis, epilepsia, ansiedad, alteraciones del sueño y sobre procesos neurodegenerativos. Y por supuesto el THC, que es el más abundante que es el de la planta y es el que sí tiene un efecto psicoactivo, pero es el que vamos a cuidar las dosificaciones porque es el que más efecto de salud va a tener en los fitocannabinoides. Sin embargo, están en estudio los demás fitocannabinoides. De hecho, yo creo, me atrevo a pensar, hay muchos autores que dicen que son 100, 120, 200. 60 fitocannabinoides es lo que nosotros como centro de estudios y quien ya conoce al doctor Alberto, que es nuestro doctor principal, en laboratorio
han sacado, desarrollado analíticas para encontrar estos 60 fitocannabinoides, que precisamente estamos en desarrollo de analizar cuáles son las propiedades de esos fitocannabinoides. Sin embargo, estos cuatro son los más importantes que encontramos en el mercado y que hoy por hoy son los que vamos a dosificar, ¿de acuerdo? Que vamos a tener gran observancia en nuestra dosificación. Principal que tiene efectos cardiovasculares. De incluso aquí, por ello la dosificación es tan importante, porque puede ser benignos o puede haber efectos no tan buenos, ¿de acuerdo? Incluso aquí en un estudio ciego de una serie de pacientes donde se comprobaron efectos de cannabis en dosis altas y bajas de THC en hombres jóvenes y sanos, se indujo a taquicardia comenzando en el momento de inhalación, persistente en al menos 90 minutos posteriores. Esto es importante porque aquí es donde nosotros como escuela es que no sugerimos, o dentro de la formación, no se sugiere tanto la vía pirulítica, fumar, porque al final de cuentas siempre va a ser un tema de oxidación que va a entrar a nuestros pulmones. Por ello es que en este estudio, estos efectos cardiovasculares es que aquellos que fuman o aquellos que tuvieron contacto con el cannabis en dosis altas de THC, tuvo una elevación significativa de la presión arterial y diastólica. Entonces, aquí nos presentó que aquellos que fuman el cannabis van a tener una mayor elevación significativa de presión arterial. Después, estos estudios mostraron una correlación estrecha entre la dosis y la taquicardia y las alteraciones cardiovasculares. Por ello es tan importante las dosis. Recuerden, este estudio marca dosis, va directamente relacionada con la taquicardia y directamente relacionada con alteraciones cardiovasculares. Entonces, si yo sé trabajar con dosis, voy a eliminar el proceso de taquicardia. Ha tocado muchos pacientes donde el paciente se lo dosifica y el paciente habla, es que me siento que el corazón se me sale, ¿no? Esto significa que tienes una dosis alta, entonces hay que bajar la dosis. Por ello, la recomendación es siempre comenzar con dosis bajas, ¿de acuerdo? Nunca comenzar ahí, por ejemplo, me tocó un alumno que estaba estudiando un diplomado que me decía, es que yo a mis pacientes les doy siempre el shot. Le digo, wow, ¿no? O sea, eso es algo que no podríamos darnos el lujo. ¿Por qué? Porque el paciente, aunque a la persona que esté dosificando le encanta el cannabis, el paciente puede ser su primer acercamiento al cannabis y no le va a dar un uso recreativo dándole un shot donde casi se le sale el corazón, ¿no? Entonces, por ello es que en la medicina canábica siempre vamos a encontrar dosis bajas. Y aquí la pregunta es, ¿qué es una dosis bajas? ¿Qué es una dosis baja? Entonces, por ello bueno, dosis es una gota, bien, ¿cuánto contiene esa gota? ¿O cuánto contiene esa gomita? ¿O cuánto contiene ese brownie? Para que se consideren bajas y no provocar alteraciones en el paciente que no tienen sentido. Por ello, la importancia de estudiar la medicina canábica a fondo para dosificar, formular tanto aquellos que se van a dedicar a producir, formular de forma adecuada y dosificar de forma adecuada. Siempre es dosis respuesta, pero comenzamos con la dosis baja, ¿de acuerdo? Tiene efectos neurológicos. El cannabis se ha asociado como factor de riesgo para accidentes vascular cerebrovascular, más descritos en pacientes que usan crónicamente el cannabis y tienen una prevalencia mayor a accidentes cardiovasculares. Sin embargo, no hay conclusiones firmes al respecto. Volvemos aquí en el tema. Si nosotros tenemos dosis adecuadas, en lugar de ser un factor de riesgo, vamos a tener un factor positivo. Por ello es tan importante saber el proceso de la dosificación, del protocolo de atención al paciente. Si nosotros consumimos, y que incluso muchas veces en la parte activista nos dicen, es que no, yo me fumo como 10 porros al día. Ok, si fumas esa cantidad más haces resina, te güeyes o la resina, está, ahí se me fue el nombre, ¿cómo le dicen? En la pipa, más te comes gomitas, tienes un exceso de molécula en tu sistema endocannabinoide, por lo cual puedes poner en riesgo el factor neurológico, que por ello es que vemos, incluso lo preguntaban el otro día en una clase, es
por qué a veces muchos los consumidores crónicos, su respuesta a veces es más lenta, ¿de acuerdo? Cuando hay un paciente o cuando hay un consumidor de alto consumo, regularmente camina más lento, incluso a veces como la pérdida de la parte motora, ¿no? O que le dicen tal cosa y como que reacciona un poco después. Es porque tenemos algunos efectos en la parte neurológica, incluso de receptores motores, que están, digamos, sobreestimulados y que nuestro sistema no está actuando de forma adecuada. Por ello es que nosotros es importante que sepamos todos los factores de riesgo para nosotros dosificar el cannabis sin generar factores de riesgo para nuestro paciente. Y volvemos aquí, hay muchos enamorados del cannabis, pero siempre todo no adecuado va a generar problemas, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que cuidar la dosificación, cuidar el protocolo que le hayamos dado al paciente para tener el adecuado uso. Y uno de los mayores impactos que a mi gusto tiene el cannabis es el impacto del cannabis en la anestesia. Tanto que hoy por hoy la pregunta obligada al hospital nos dicen si consciente, entre ellos cannabis. ¿Qué pasa si yo consumo y mi proceso de anestesia va a cambiar? Entonces, si yo soy alto consumidor de cannabis, me tienen que dosificar más anestesia para que buena, ¿no? Entonces, pues, aquí es importante, si yo estoy en un tratamiento de cannabis, es importante saber cuánto estoy consumiendo de cannabis. Doctor, y decir, pues estoy consumiendo cannabis, mira, aquí está de 1000 miligramos. Ok, ¿y cuánto tiene de delta 9 THC? Aquí el problema para la anestesia no es el CBG, ni el CBN, ni el CBD, es el delta 9 THC, que es la anestesia. Entonces, nosotros queremos saber cuando llegamos a urgencias, que nuestro terapeuta médico y que diga cuánto es lo que me estoy tomando. Me estoy tomando 200, 300, 500 miligramos de delta 9 THC por la mañana y por la noche. Entonces ya me pueden hacer de acuerdo a la duración que va a tener mi anestesia. Son estudios que nos muestran que el cannabis tiene efectos, que puede llegar a tener efectos que no son tan buenos o que son estas contraindicaciones que tiene el cannabis y que nosotros tenemos que saber cómo trabajar con el cannabis para evitar que nuestro paciente caiga alguno de estos factores de riesgo. Déjame. En muchos de los informes con esta parte de anestesia sufrieron dificultad respiratoria debido a la parte que no actuó de forma adecuada en el proceso y se investigó más a fondo y se encontró que los pacientes habían inhalando grandes cantidades de cannabis dentro de las 6 o 12 horas posteriores al inicio de los síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Consumí cannabis después y tuve síntomas y posteriormente me llevaron a un proceso de urgencias. Entonces presentaron que tenían THC en la sangre y por consecuencia el proceso de anestesia fue algo complicado. Por ello es que nosotros en la medicina canábica debemos de saber la principal molécula que estamos dosificando. Aquellos que están elaborando productos tienen que saber cuál es la dosificación de delta 9 THC que ustedes están dosificando en sus productos. Realmente ese es lo importante o lo que principalmente va a ser de observancia el delta 9 THC. Y en la esclerosis múltiple ahora vamos a ver cómo es que el cannabis ha ayudado en casos, por ejemplo, de esclerosis múltiples. Esta que es una enfermedad neurológica autoinmune, están implicados tanto receptores CB1 y CB2. Estos receptores son los que se estimulan con los fitocannabinoides al consumir
con algunas de las vías de administración que se tienen en la medicina canábica. Y se han desarrollado casos clínicos que pretenden explicar los numerosos datos anecdóticos, ojo, o preclínicos del efecto de los cannabinoides sobre algunos síntomas de la enfermedad, como la espasticidad en pacientes que se automedican cannabis. La gran mayoría de estos estudios existen, son preclínicos y ahorita estamos en el proceso de convertirlos o de trabajar en el fundamento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos cannabis en la esclerosis múltiples? Se reducen los signos clínicos y eso nos da un gran resultado en el dolor, principalmente en la esclerosis múltiple. Que al disminuir el dolor podemos dar una mayor calidad de vida a pacientes de esclerosis múltiple. En glaucoma tenemos también casos clínicos, preclínicos, donde el fundamento es que tenemos receptores CB1 y CB2 que se están expresando en la retina. A través de los cannabinoides, estos receptores se activan y son capaces de reducir el incremento de la presión intraocular propia de glaucoma y evitar así la disminución de la capacidad visual. Si nosotros incluso a nuestros pacientes medimos la presión ocular antes y después de utilizar cannabis, vamos a ver un cambio diametral. Y esto es en las primeras tomas que tiene el paciente. Cuando viene el paciente con glaucoma, se hace la toma porque lo que nosotros queremos con el cannabis es estimular nuestro sistema homeostático. Eh, Generamos que nuestro sistema homeostático empiece a regular sus funciones. Por consecuencia, los resultados de presión los vamos a tener de forma inmediata. Al día 1 o 2 de nuestro tratamiento, vamos a ver un cambio considerado en la parte del glaucoma, ya antes como caso preclínico y estamos estudiando casos clínicos en esta área. Por supuesto, en el cáncer y en el VIH. Debido a que tiene un potencial efecto antimético y capacidad de incrementar el apetito, los cannabinoides se han empleado para reducir la náusea y el vómito en pacientes de cáncer. El principal uso que se le dio al cannabis para el cáncer y el VIH era para generar mejores condiciones en el cáncer, cuando se recibe la quimioterapia, se recibían las dosis, que es lo que normalmente o así inició el proceso del cannabis medicinal en Estados Unidos, donde a los hospitales que son hospitales oncológicos les dosificaban cannabis pirolítico. Hoy por hoy sabemos que no solamente nos va a reducir la náusea y el vómito, sino que también me va a dar apetito y que también puede estar haciendo una proceso de relentitud de las células cancerígenas. Ya, digamos, hay un proceso que se está retardando. De hecho, ahorita seguimos en el proceso de investigación, ahorita con animales, con las células cancerígenas que se tienen. Sin embargo, podemos decir que, por ejemplo, en Guadalajara, en Ciudad de México, se están trabajando con hospitales oncológicos y de atención al dolor, dosificando cannabis para digamos, alargar el proceso de aquellos enfermos que ya les dijeron la parte terminal. Entonces, estamos en estos estudios y que se los vamos a compartir, donde tenemos pacientes que les habían ya diagnosticado 3, 6 meses de vida y que hoy tenemos 2, 3 años afortunadamente y que siguen apoyando nuestros estudios, ¿no? Igual con los enfermos de VIH, que son para reducir la caquexia en pacientes y que incluso sube su sistema inmunológico. Al subir nuestro sistema inmunológico, por consecuencia, impactamos a todas las patologías que el enfermo de VIH se puede contraer. Un gran tema, por ejemplo, no sé si les tocó ver pacientes de COVID, perdón, en la etapa de COVID, ver pacientes que no se enfermaban de COVID, precisamente porque tenían o eran consumidores de cannabis. Entonces, uno de los factores es porque sube el sistema inmunológico. Por consecuencia, no es que sea anti-COVID, sino que al tener mi sistema inmunológico más desarrollado por el consumo del cannabis, pues por consecuencia soy menos propenso a enfermedad, a contagiarme de ciertas patologías, ¿no? Por ello es uno de los fundamentos de la medicina canábica. Ambos efectos parece que tienen que ver con la activación de receptores CB1,
Los receptores CB1 los encontramos en el sistema nervioso principalmente, presentes en ciertas regiones cerebrales que participan en el control de mente y apetito. Por ello es que también he utilizado en la parte de control de peso, tanto para darme apetito como para no darme apetito. ¿Cuál es la gran diferencia? La dosis. La dosis que le voy a dosificar al paciente va a cambiar a que si quiero que consuma alimento, que le dé apetito o que no quiero que le dé apetito. Eso es la gran diferencia que va a jugar el rol el cannabis. Y por supuesto al dolor. Los cannabinoides tienen un cierto efecto analgésico, especialmente en el dolor crónico. Esto a consecuencia de la presencia de receptores CB1 en regiones que participan en el control de la nocicepción, tanto a nivel espinal como a nivel supraespinal. Existen además una intensa interacción entre la transmisión endocannabinoide y la opioérgica. Incluso han demostrado efectos sinérgicos, lo que ha llevado a sugerir que los cannabinoides pueden ser utilizados para reducir las dosis de morfina. Y lo vemos comprobado en hospitales de clínicas del dolor en Guadalajara, en Tijuana y en Ciudad de México, donde utilizan los cannabinoides y reemplazan la morfina. Llega un momento de reemplazo de la morfina. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la morfina? Que pueden generar alucinaciones, dependencia. Y al utilizar el cannabis, ¿qué creen que se genere? Se genera, aparte que se quita el efecto del dolor, genera una alegría, felicidad. Recuerden que es la molécula de la felicidad, el THC, y lo vamos a ver porque tenemos una gran molécula que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el cannabinoide? Cuando hablamos de fitocannabinoides, hablamos de las plantas. Y cuando hablamos de endocannabinoides, son cannabinoides que tenemos dentro. Uno de los famosos, anandamida. Anandamida. Exactamente. La anandamida es el cannabinoide, el endocannabinoide más famoso que tenemos y que es la molécula de la felicidad. Ajá. Es la que incluso la leche materna. Hola, perdón de nuevo. Hoy sí, mi internet me está jugando muy mal, muy mal. Ay, déjenme. ¿Me escuchan? Sí, Muy bien. Perdónenme, déjenme abrir mi. Sí, sí se escucha. Ok. Ya déjame. Anandamida. Ujú. Perdón, aquí me quedé. Mutación. Esta molécula le llamamos la molécula de la felicidad. Le llamamos la molécula de felicidad, está en nosotros, presente en la leche materna. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con los bebés cuando toman la leche materna? Su sistema inmunológico arriba, duermen plácidamente, ¿verdad? Es lo que los hace estar en condiciones de no tener ansiedad, en tener condiciones de felicidad. De hecho, bueno, hay un estudio, varios estudios donde comprueban que aquellos bebés que lactaron sufren menos el proceso de TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que aquellos que no consumieron leche materna, ¿no? Y esto es por esta gran molécula. Esta molécula es casi igualita a cuál molécula creen que sea. A la de THC, supongo. THC, correcto. La gran diferencia entre estas dos, y que cuando veamos a la clase de química, van a ver cuál es la gran diferencia hablando químicamente, pero la gran diferencia es que una me va a provocar psicoactividad, que cuando yo consumo THC en una dosis un poco más alta, me va a crear una psicoactividad, a diferencia de la andamida. Por ello es que vamos a encontrar incluso en la medicina canábica, no solamente se trata de estudiar el THC, CBD, sino también vamos a estudiar la anandamida, el 2AG, donde vamos a encontrar productos de cannabinoides sintéticos donde nos van a hacer efecto a nuestro paciente. No todo estamos hablando aquí de la planta, ¿no? Sino hablar de medicina canábica es hablar de todo el espectro de cannabinoides, llámese fitocannabinoides o endocannabinoides o cannabinoides sintéticos.
Entonces, vamos a encontrar que hay mucha anandamida o vamos a encontrar que hay productos con anandamida sintético, donde esta dosificación la vamos a utilizar para aquellos pacientes que no pueden consumir THC porque les da de inmediato la psicoactividad, porque, por ejemplo, vamos a tener pacientes que tengan problemas hepáticos, cuando consuman el THC, aunque sea poquito, les va a dar los efectos secundarios del THC, ¿no? Los efectos de riesgo. Entonces, aquellos pacientes son candidatos a consumir andamida de forma sintética. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? El costo. ¿De acuerdo? Por ello es que vamos a ver más THC porque lo podemos encontrar en cualquier digamos, situación de extracto y demás, versus la anandamida. Sin embargo, estas moléculas son consideradas las moléculas de la felicidad, ¿de acuerdo? La anandamida, que es prácticamente igual al THC. Por ello es que y aparte no generan ambas no generan adicción, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante que no tenemos un proceso de adicción en ninguna de las dos moléculas. Muy bien, seguimos. Coordinación motora. Existe la elevada densidad de receptores CB1 en los ganglios basales y en el cerebro, de acuerdo con el papel del sistema endocannabinoide, parece jugar un papel importante en el movimiento. Ojo, tanto papel importante y no tan importante. Por ejemplo, vemos en casos de el Guillain-Barré, la enfermedad, la patología, o que vemos en la parte del Parkinson, donde tenemos efectos en la coordinación motora de forma que el cannabis nos ayuda a trabajar en esos efectos motores. Pero también cuando consumimos demasiado cannabis, ¿qué pasa? Regularmente, no sé si les ha pasado, les ha tocado consumir, que cuando caminan sienten un aletargamiento, que incluso a veces somos un poquito torpes en que nos tropezamos con cualquier cosa, ¿no? Porque son afectados, nuestros receptores motores son afectados. Entonces, por ello es que tanto ayuda en enfermedades que tienen que ver con el control del movimiento y obviamente que también nos, nos va a tener una afección cuando consumimos demasiado cannabis, ¿no? Pero pues se quita de forma rápida. En el mal de Parkinson, pues, por supuesto que tenemos un gran resultado desde la primera, segunda toma en el movimiento involuntario que tienen los pacientes en esta patología, ¿de acuerdo? Y pues el caso más famoso, el por qué muchos estamos en esta parte de la medicina canábica. ¿Alguien ha escuchado el caso de Grace? ¿No? A ver, voy a ver chats. No, no. Caso de Grace, los invito a que lo chequen en internet con su mamá. Sus papás son los primeros, digamos, que trajeron o que les dieron el permiso de importación de Estados Unidos a México de el CBC, del CBD y del THC. ¿Para qué? Para dosificarlos a Grace. Grace tiene 8 años, tiene un síndrome de Lennox y que padece hasta 400 episodios de convulsiones al día. Bueno, padecía. ¿Con qué se le quitaba las convulsiones? Con antes lo que utilizaban la jeringuita, ¿no? La jeringuita le dosificaban la cannabis. Hoy ha evolucionado y hoy tenemos el aceite sublingual, hoy tenemos la gomita, porque tenemos el extracto que ha sido o que se puede dosificar con diferentes condiciones. Este fármaco es elaborado con cannabinol, CBC, un aceite derivado de la planta con cannabis que no tiene efectos psicoactivos y puede contribuir a paliar los efectos de espasmos que sufre. En este caso, ella ya consume CBC, ya para el 2020, que consume CBC, ya no THC, donde lo consume de manera aislada para ayudar a su patología. Pero gracias a ella, es que se volvió una revolución en México con el tema medicinal, donde sus papás, de hecho, hoy tienen una fundación que se llama Grace y que se dedican a dar conferencias y a activismo pro el uso medicinal del cannabis.
pues lo vieron con su hija y que hoy por hoy pues ha sido un referente al tema del cannabis medicinal, ¿de acuerdo? Pues aquí en esta clase es una breve clase del por qué, cuáles son los efectos secundarios, hay que ser muy objetivos, el por qué el cannabis puede dañar nuestra salud de acuerdo a la dosificación, pero también cuáles nos puede ayudar mucho a nuestra salud. Por ello la importancia de estudiar la medicina canábica bajo la dosis, bajo el protocolo, no solamente es, digamos, tómatelo ya, ¿no? Hay un proceso terapéutico de protocolo, que por ello hay especialistas que nos enseñan a llevar todo este proceso para que realmente el paciente tenga mejores condiciones en su calidad de vida. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? No, muchas gracias. No, perfecto. Pues por mi parte, esto en esta pequeña clase y muy introductoria de por qué la medicina canábica, los invito a entrar a nuestras redes sociales, donde van a encontrar más masterclass en nuestro canal de YouTube, más clases ya de protocolo. Sí, por supuesto, puede ayudar a la presión alta. Como vimos que tanto nos acelera la presión con dosis alta, pero si utilizamos CBC o CBG, vamos a regular nuestra presión. Incluso se va a mantener. Aquellos también con diabetes, ¿no? Que el azúcar, la glucosa está arriba, abajo. Nos va a ayudar también el consumo en dosis bajas posterior a la comida y que vamos a ver un efecto a las 2, 3 semanas a nuestro paciente que nos va a ayudar bastante. Puede ayudar con niños con TDAH, correcto, puede ayudarnos bastante y que incluso lo podemos hacer en dosificación de gomitas, ¿no? Donde sea agradable para ellos y que vamos a ver qué dosificación podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver varios espectros, por ello los invito a entrar a nuestras redes sociales e ingresar a nuestros cursos. César, lo vimos el fin de semana en el vía online en el taller de elaboración. Este, entonces, gracias, César. Adrián, sí, el Full Spectrum nos puede ayudar para dormir, para la ansiedad. De hecho, para mí lo más recomendable es Full Spectrum. Lo único que tenemos que cuidar es la cantidad de molécula que tenemos en ese Full Spectrum, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Les dejo las redes sociales en el grupo y les comparto las fechas de los cursos, talleres, diplomados, ¿de acuerdo? Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.